Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo de estar compartiendo tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí en familia, recibiendo la buena palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, nuestro ayudador, aquel que nos enseña y nos guía a toda la verdad. Gracias porque tú eres bueno, tú nos amas, nos cuidas, nos ayudas y nos proteges en todo, Señor. Gracias por este tiempo que estamos tomando para compartir y conocer más acerca de la palabra, Señor, esa palabra que es viva y verdadera, esa palabra que es buena, esa palabra que es de provecho para cada uno de nosotros. Señor, es la palabra que tú nos diste, a fin de que podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos cada día de nuestras vidas. Gracias te damos, papito lindo, a ti sea toda la obra y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir dando gracias al Señor. Estamos tomando un tiempo muy especial de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, cómo nosotros vamos a ir cada día conociendo y aprendiendo más de los beneficios y de la bondad que es la palabra de Dios para con nosotros. Amén. En esta mañana queremos tomar un tiempo con la palabra de Dios. Vamos a ir directamente al Salmo 119, el verso 97 y 98. Dice de esta manera: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Dice, qué interesante que la palabra del Señor nos habla básicamente de que el Señor, ¿no? En este caso el salmista David justamente está hablando, ¿no? Y nos dice, Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Me has hecho sabios, más sabio que mis enemigos, con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Amén. Y hoy día vamos a hablar un poquito de cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Y cuando empezamos a hablar acerca del amor de Dios respecto a la ley, queremos enfatizar un poquito respecto para que entendamos un poco cómo en la Biblia se refiere siempre a la palabra de Dios. O sea, hay muchas palabras que uno toma, que todas ellas se refieren a la palabra de Dios. Y quiero en esta mañana hablar un poquito acerca de la Biblia, la palabra de Dios, que dice, cuando en la Biblia nosotros encontramos que dice enseñanzas, se está refiriendo a la palabra de Dios. Cada vez que en la Biblia usted está leyendo algo, dice sus enseñanzas, pues se está refiriendo ¿qué? A la palabra de Dios. Cuando en la Biblia encontramos la palabra cuando dice ley, cuando habla de la ley, está hablando justamente de la palabra de Dios. Amén. Cada cosa que la palabra de Dios nos está hablando, nos está refiriendo, Dios justamente está dándonos énfasis para que podamos ir aprendiendo de ella. Dice, por ejemplo, cuando en la Biblia encontramos la palabra mandato, ¿qué quiere decir? Mandato justamente se está hablando ¿a qué? A la palabra de Dios. Cada vez que dice tus mandatos, sus mandatos, estos mandatos, ¿qué se refiere? A la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, son términos que a nosotros nos va a ayudar a que podamos tener un entendimiento claro de lo que Dios nos está hablando en este pasaje que vamos a leer el día de hoy. Cuando se refiere a mandamientos, ¿no? Cuando hablamos de mandamientos, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios también, ¿ok? Cuando en la Biblia encontramos la fracción instrucciones, ¿no? Cuando dice estas son las instrucciones del Señor, ¿qué se está refiriendo? A la palabra de Dios también, ¿ok? Y cuando escuchamos la palabra órdenes, ¿a qué se está refiriendo? Órdenes son la palabra de Dios, los mandatos del Señor, las direcciones del Señor. Y cuando encontramos la palabra testimonios, también se está refiriendo ¿a qué? A la palabra de Dios. Todas estas palabras nos van a ayudar a que nosotros podamos enfocarnos en un solo objetivo. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Porque si nosotros no nos damos cuenta cómo Dios expresa su palabra de diferentes términos, no nos vamos a poder ubicar en el contexto de la palabra. ¿Ok? Entonces, la última palabra es juicios. Pues tus juicios son de esta manera, tus juicios son asados. Los juicios del Señor se refiere a que la palabra del Señor está estableciendo cómo va a funcionar lo que Dios está decretando en ese momento. Amén. Entonces, hoy ya queremos hablar acerca de amar la palabra de Dios y vivirla. ¿Cuántos de nosotros queremos amar la palabra de Dios? Obviamente es una pregunta ya sobre respuesta. Todos queremos amar la palabra. Nadie quiere odiar la palabra de Dios. Todos queremos amar la palabra de Dios. Pero el segundo punto es muy importante, porque no solamente tenemos que amar la palabra de Dios, sino que también tenemos que
vivir la palabra de Dios. Vivirla. Hay una gran diferencia, amados hermanos, entre solamente amar la palabra de Dios y no vivirla. Y sucede muchas veces en que a veces nosotros como hijos de Dios estamos diciendo, Señor, yo te amo, yo te amo. Pero el amor de Dios está reflejado directamente en base a la obediencia. Si yo digo a Dios, yo te amo, pero no te obedezco, estoy siendo un poco contradictorio. No puedo yo decir que te amo y puedo estar no obedeciendo a Dios. Por eso cuando el Señor Jesús una vez le preguntó, una de las personas le preguntó, ¿no? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? El que dijo, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es parecido, igualito, que dijo, amarás a tu prójimo. Y justamente el apóstol Juan en una de sus cartas nos dice, ¿no? Que no puede ser que tú digas, amas a Dios, a quien no ves, y odies a tu hermano a quien tú ves. O sea, no puedes tener esa contradicción. No puede decir yo amo a alguien que no lo veo, por sin embargo al quien yo veo no lo amo, sino lo odio, ¿no? Entonces no puede ser posible. Dios anhela y desea que nosotros podamos enfocarnos en su palabra y que cada día nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Por lo tanto, amar la palabra de Dios no solamente es una parte, hemos dicho, es una parte amarla, pero la otra parte es vivir la palabra de Dios. Amén. Vivir la palabra del Señor. Cada vez que nosotros aplicamos esta verdad en nuestras vidas, vamos a empezar a vivir y entender cómo disfrutar la vida. Es por eso que la Biblia dice que esta palabra de Dios, amados hermanos, no es cualquier palabra. No es simplemente un libro. No son hojas escritas solamente. Esta palabra de Dios es una palabra viva y eficaz. ¿Ok? Por eso en Hebreos 12, perdón, Hebreos 4, verso 12, dice que la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es viva y eficaz. Hoy día vamos a conocer un poco acerca de esta palabra viva y eficaz. Es una palabra que está en vigencia hoy. Mucha gente trata de menospreciar la palabra de Dios. Mucha gente dice, no, la Biblia ya pasó de moda. La Biblia ya es un libro antiguo. La Biblia ya es un libro que está fuera de onda, como dicen, ¿no? Que ya no está vigente para este tiempo. La Biblia es del siglo cero. Ahora estamos viviendo un nuevo tiempo. Estamos en el siglo XXI. Tenemos otro tipo de pensamiento. La gente es diferente. La gente vive de otra manera. La gente ya no está pensando en ABZ, la gente tiene otro sistema de vida. Por lo tanto, la Biblia ya no es vigente. Y han tratado de una u otra manera de menospreciar la Biblia, inclusive de sentirla como si fuera una letra muerta. Pero la verdad de las cosas es que esta palabra de Dios está más viva de muchos aquellos que aún están diciendo que esta palabra no es verdad o no está viva. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Es una palabra que está vigente el día de hoy y es necesaria para cada uno de nosotros en este tiempo. Porque si nosotros dejamos a un lado esta palabra viva, ¿qué va a pasar con nosotros? No va a haber vida en tu ser. Y si tú no tomas la palabra de vida que va a traer vida a tu cuerpo, vida a tu ser, entonces va a venir lo otro, que es la muerte. Tenemos que entender algo. La naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa y por consecuencia tiende a la muerte. Por eso que nosotros, si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Necesitamos estar siempre dándole algo a este cuerpo para que pueda seguir subsistiendo. De igual manera, si la palabra de Dios, que es viva, nosotros la sacamos de nuestra vida, va a suceder algo en nuestro ser. Vamos a morir espiritualmente. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros empecemos a tomar la palabra de Dios y empecemos a vivirla. ¿Y cómo vamos a empezar a vivir esta palabra viva y eficaz? ¿Cómo vamos a empezar a disfrutar esta palabra? Porque no solamente Dios quiere que tú ames la palabra, sino Dios quiere que tú recibas la palabra, la tomes en tu corazón, la experimentes en tu vida diaria y pueda ser de bendición para otros. Porque esa es la razón de la palabra de Dios. No solamente decir cuánto amo yo tu ley, Señor, yo te amo la palabra, estudio la Biblia, leo todo, pero no la vivo, no tendría ningún sentido. Amén. La vida cristiana, amados hermanos, lo que marca la diferencia de cualquier otra religión u otro pensamiento del mundo es que esta palabra es viva y tiene resultados. Amén. Es viva y tiene resultados. Entonces vamos a entrar de lleno a la Biblia. Si usted tiene su Biblia, ábrala en el Salmo 119, verso 97. Yo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, que va a ser un poquito más entendible, nos va a ayudar a comprender un poco mejor el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Amén. Verso 97 dice así: cuánto amo tus enseñanzas.
¿Cuánto amo tus enseñanzas? Yo pregunto, ¿cuánto de nosotros amamos las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros amamos las enseñanzas de la palabra de Dios? Algunos dicen sí, otros no saben, están pensando todavía. Pero amados hermanos, la palabra de Dios dice que es útil. La semana pasada vimos, ¿se acuerdan que decía que era la palabra de Dios? Es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos. Es útil para que nosotros podamos conocer la verdad de la vida que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, cuánto amo tus enseñanzas debe ser un clamor de cada uno de nosotros que en cada momento. Señor, cuánto amo ser instruido por tu palabra. Cuánto amo aprender de ti, Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos pensamientos muy limitados o pensamientos muy escasos, pero el Señor tiene pensamientos buenos, abundantes para nosotros. Por eso que su palabra de Dios está dispuesta para que cada uno de nosotros pueda tomar la Biblia, no solamente amarla, sino recibir esta palabra de Dios para que podamos alimentarnos, estar fuertes, nutridos y poder ser de bendición para otros. Amén. ¿Cuánto amo tu ley? Decía el salmista. La estudio cuando tengo alguna necesidad. Amén. Ajá. ¿Qué dice la Biblia? La estudio todo el tiempo, en todo momento y todo instante, no solo cuando estoy en apuros, no solo cuando me siento desesperado, no solamente cuando necesito una ayuda, no, sino en todo momento yo tengo que estar, ¿qué cosa? Estudiando, no leyendo solamente. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia? Yo creo que todos la leemos, ¿verdad? Todos leemos, todo buen cristiano como hábito, así como respiras, debes de leer la Biblia. El leer la Biblia es como respirar para nosotros, ¿ok? Pero el nutrirnos va la parte donde nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, y no solamente en momentos de necesidad, sino tenemos que estudiar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vida. Imagínese usted, si usted tiene una profesión, ¿ok? Si usted, por ejemplo, yo estoy en el área de informática, de sistemas, pero en el área donde usted se encuentre trabajando, si usted no se capacita, si usted no se perfecciona, si usted no va mejorando y se va actualizando conforme a los requerimientos de este tiempo, va a llegar un momento en que usted va a quedar obsoleto. ¿Cuánta gente que ustedes han visto? Yo, de repente algunos que escuchan no han llegado a entender o a usar una máquina de escribir. Pero yo aprendí mecanografía en una máquina de escribir y era totalmente complejo una máquina de escribir porque necesitabas pulsar las teclas que eran mecánicas y a veces estaban duras, sobre todo el dedo meñique es el que sufría mucho para poder escribir allí. Ahora en este tiempo obviamente que no, ahora estamos con la computadora, ahora con los celulares todo es táctil. Entonces la tecnología va avanzando. Yo me acuerdo cuando hay muchos trabajadores que nunca han trabajado con la computadora y se les hace difícil. Pues sé que en este tiempo ya no hay muchos, ya porque ya todos ya han tenido que de una u otra manera, especialmente en el tiempo de pandemia, todos trabajaban virtualmente, han tenido que aprender lo que es los programas de computación. Pero mucha gente a veces no quería ingresar. Yo he conocido gente que no ha querido ingresar a la computadora. Yo he tenido la oportunidad de conocer a un señor que es escritor, era un escritor, tenía muy buenos libros, muy reconocido, ¿no? De turismo acá en el Perú. Y él dijo, no, yo no, ¿para qué la computadora? Yo no necesito. Yo agarro mi máquina de escribir. Él escribía en hojas y le daba a su esposa para que ella lo tipiara y publicara por su blog que tenían ellos, de turismo era, porque no quería actualizarse. Pero es necesario, hermanos, que nosotros tenemos que estar constantemente estudiando la palabra del Señor. A medida que vamos estudiando, vamos a ir aprendiendo cosas nuevas, cosas necesarias para nosotros en el momento que estamos. Acuérdense, todos los días tú puedes leer un versículo de la palabra y puedes estudiar ese versículo y todos los días Dios te va a enseñar algo nuevo con ese versículo. Porque su maná, el alimento que viene del cielo, es un alimento que todos los días tiene que ser recogido por el pueblo de Dios. Así como cuando Dios alimentó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan en el desierto con maná? Algunos decían, no, yo voy a asegurarme, me agarro maná para 3, 4 días. ¿Y qué pasaban con ese maná? Se malograba. Al día siguiente estaba ya con gusanos. Y Dios desea que tú vayas todos los días a su presencia para recibir el alimento diario de su palabra. Lo que has aprendido ayer es bueno, pero Dios tiene cosas buenas y frescas para ti el día de hoy. Amén. Entonces, ¿cuánto amo tus enseñanzas? La estudio todo el tiempo.
Amén. Todo el tiempo. Tu mandamiento siempre está conmigo. Cuando nosotros estamos constantemente aplicando el amar la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios en todo momento, sus mandamientos siempre estarán con nosotros. Su palabra siempre estará en nuestra mente y en nuestro corazón. Su palabra será lo primero que yo hable. Pero si la palabra de Dios no está siendo una forma de alimentarme constantemente en mi vida, obviamente eso no va a poder darse. Tus mandamientos están siempre conmigo. Dios anhela, amados hermanos, que su mandamiento siempre esté con nosotros. Me hace ser más sabio que mis enemigos. Cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra de Dios, vamos a tener ventaja respecto al enemigo. Y un claro ejemplo se lo doy cuando Jesucristo fue tentado por el diablo. El enemigo vino a tentar a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Usó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él estudiaba en todo tiempo la palabra del Señor. Sus mandamientos siempre estaban con él. Por eso que fue la palabra de Dios lo que salió de sus labios. Vino a tentarlo de una manera, palabra de Dios, de otra manera, palabra de Dios, de otra manera, palabra de Dios. Aún el enemigo puede utilizar la palabra de Dios de una manera distorsionada. Y si tú no la conoces, te va a confundir, te puede engañar. Por eso que en este tiempo vivimos con tanto engaño dentro de la iglesia, porque su pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios está escaseando el conocimiento de la palabra, no está leyendo la Biblia, no está estudiando las escrituras. Por eso es que cualquiera viene y le cuenta un chiste, un cuento y ya se lo creen. Alguien dice por aquí, no, pasó esto, así, así debe ser, y empiezan a creer. Alguien dice, ¿saben qué? Dios manda enfermedades para tratar de corregir tu vida, y la gente piensa que es verdad. Y no es cierto. Dios no necesita utilizar eso. Nosotros estamos tan llenos de problemas que nuestros propios problemas nos van a ahogar, o nuestro propio pecado nos va a ahogar. Pero Dios está ahí para ayudarnos en todo momento. Dios no necesita usar el mal para corregir tu vida. Él es un Dios de bien y no de mal. Pero mucha gente trata de manipular. ¿Por qué? Porque desconocemos las escrituras. Cuando nosotros empezamos a tener esta palabra de Dios con nosotros en todo momento, la palabra de Dios nos va a hacer más sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios aquí? Pero Dios no solamente quiere que seas sabio, quiere que seas más sabio que tus enemigos. El diablo es un astuto. El diablo no es un soncito cualquiera. El diablo es un astuto. Él conoce la palabra. Acuérdense que a Jesús trató de engañarle. Le dijo, si tú te lanzas de acá, los ángeles, dice la palabra, que los ángeles irán y te evitarán que tu pie tropiece en piedra. Y el Señor conocía claramente cuál era la intención del diablo, engañarlo, confundirlo. Por eso, amados hermanos, yo le animo para que usted coja su Biblia y empiece a estudiarla de todo corazón. Entonces seremos más sabios que nuestros enemigos. Amén. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros. A medida que nosotros vamos aprendiendo la palabra de Dios, el Señor nos va enseñando y nos va revelando cosas mayores para que nosotros podamos conocerlo mejor a Él, ¿no? Para que nosotros podamos aprender más. Pero siempre medito en tus mandatos, porque siempre medito en tus mandatos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros, porque siempre medito en tus mandatos. El que es sabio nunca demuestra su sabiduría, sino que medita en la palabra de Dios, en humildad, en mansedumbre, en sumisión. ¿Cuántas veces han escuchado esa frase que dice que muchas veces el alumno supera al maestro? ¿Han escuchado esa frase? Y muchas veces pasa. Pero un verdadero discípulo es aquel que se somete bajo la autoridad de su maestro. Cuando Jesús apareció en escena, antes de empezar su ministerio, él sabía que tenía una posición mayor que Juan el Bautista. Pero él no dijo, sí, yo soy mayor que tú, no, él se sometió bajo la autoridad del líder espiritual en ese momento, que era Juan el Bautista. Por eso la Biblia dice, aquel que se exalta será, perdón, aquel que se humilla, que dice la Biblia, será exaltado a su debido tiempo. Jesús fue exaltado a su debido tiempo porque él andó en humildad. Y nosotros, aquellos que conocemos la palabra de Dios, que aprendemos la palabra de Dios, siempre vamos a estar meditando los mandamientos de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos va a llevar a que nosotros podamos honrar y respetar en primer lugar a Dios. Y Dios nos va a ayudar a que podamos vivir una vida conforme a sus planes y propósitos. Amén. Sigue diciendo, soy más sabio que los ancianos porque obedezco tus instrucciones.
A medida que nosotros vamos conociendo la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que Dios nos va a dar a nosotros sabiduría. Pero la sabiduría que el Señor nos da no es para que nosotros nos halaguemos y digamos, ah, yo soy más sabio que tú, no. Sino que nos va a poner en una posición de que nosotros podemos ser de mayor bendición y ayuda a los demás. Hay alguien hace muchos años atrás que quiso ser más sabio que su creador, que quiso ser más listo que su creador, que dijo, yo soy más que tú, yo puedo superarte, yo puedo pasar por encima tuyo. ¿Y saben qué pasó? Fue desterrado. Ese fue Lucifer, ¿no? El ángel de luz, el ángel de la mañana, aquel que trató de pasar por encima de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que aprender que toda la información que recibimos de parte de Dios, todo el conocimiento que recibimos de Dios, toda la ley, toda la palabra que recibimos del Señor, la recibimos con humildad y vivimos en esa humildad, reconociendo lo que Dios ha hecho en nosotros para vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Amén. Sigue diciendo en el Salmo 119, en el verso 101, dice, me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas en la vida? ¿Cuántas veces hemos estado en el camino del mal? Pero pocas veces hemos renunciado a ese camino del mal o ese momento difícil que estamos pasando. A veces queremos solucionar los problemas en medio del problema, pero déjeme decirle que en medio del problema no hay solución. El problema está en Dios. Por eso dice, me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. Cuando nosotros queremos vivir una vida que agrade al Señor, tenemos que obedecer los mandatos del Señor. Tenemos que estar lejos del camino del mal, de apartarnos de ese camino del mal, vivir en el camino que Dios nos ha preparado para nosotros. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles? O hemos estado en momentos malos, en caminos del mal. Pero ¿qué anhela el Señor? Que dice que nosotros tenemos que apartarnos de ahí para poder obedecer sus mandamientos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué anhela el Señor? Que nosotros seamos hijos obedientes, que seamos hijos que entendamos que estamos en su camino. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Se acuerdan? El que habita, ¿qué? Al abrigo del Altísimo, el que está bajo la protección del Señor, bajo el cuidado, no está en el problema, no, está bajo el cuidado del Señor. O sea, yo voy hacia la protección del Señor, al camino del Señor. Ahí es donde yo voy a encontrar la solución a mi vida. Pero los problemas no lo voy a solucionar en los problemas, lo voy a solucionar en Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Ellos permanecieron en el camino del mal. Ellos quisieron permanecer en el camino del mal. Ellos no quisieron arrepentirse de lo malo que habían hecho. En vez de acercarse a su creador, en vez de salir del camino del mal y ir hacia Dios, se apartaron de él. Y vemos las consecuencias. No tuvieron solución. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en un camino del mal, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de ese camino del mal para poder obedecer sus mandatos. Yo en la mañana meditaba un poco al Señor, le decía, Señor, ¿por qué a veces pasan cosas en la vida que uno no quiere dejar de hacerlos? Y Dios dijo, muy simple, mientras estés allí, nunca lo vas a dejar de hacer. Pero si tú sales de ese lugar y vas hacia el Espíritu, ¿qué decía Pablo? ¿Se acuerdan? Si nosotros estamos en la carne nos va a dar ¿qué cosa? Caos, destrucción y muerte. Pero si vamos hacia el Espíritu, vamos a tener otros resultados, otros frutos. Salgamos de ese lugar, hacia el camino de Dios. Entonces vamos a poder vivir de una manera diferente. Me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. Amén. ¿Cuántos queremos obedecer los mandatos del Señor? Alejémonos del mal. No vivamos ahí, no luchemos en el mal. Aléjate y sal de ahí. Huye de ese lugar y ve al camino del bien. Entonces vas a tener victoria. Por lo tanto, dice, nunca doy la espalda a tus órdenes, porque tú me las enseñaste. Necesitamos ser obedientes al Señor. Necesitamos aprender a obedecer las órdenes de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana? ¿Qué Dios está tratando contigo en esta mañana? ¿Cuál es el problema que estás luchando en tu vida en esta mañana? No des la espalda a la dirección, a la orden del Señor.
y reconoce las enseñanzas que Él está dando a tu vida. Dice, nunca doy la espalda a tus órdenes, porque tú me las enseñaste. Tenemos que saber, amados hermanos, que necesitamos recibir cada día la dirección del Señor. Y no ignorarlas, no rechazarlas, no darle la espalda, no tomarla por menos, sino al contrario, cogerla con todo el corazón. Decirle, sí, Señor, aunque me cueste, aunque mi carne me diga no, aunque mis pensamientos ya que tanto tiempo viviendo así digan no, pero siempre ha sido así, no. Dios dice, puedes cambiar y debes de cambiar. Escucha mis órdenes, escucha mi dirección, nunca me dé la espalda, escucha lo que te he enseñado, porque lo que te he enseñado te va a llevar a la vida. Amén. Amado hermano, todo ser humano tiene problemas en la vida. Aquel que no tiene problemas es porque ya se murió. Pero mientras respires vas a tener problemas. Pero lo bueno es que Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la solución. Dios nos ha dado la salida. Él tiene la forma de instruirnos para salir adelante en todo momento. Amén. Y en el verso 103 dice, tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel en mi boca. Cuando leí este pasaje decía, Señor, tu palabra es dulce a mi paladar más que la miel en mi boca. Y decimos, ¿qué tiene que ver la miel aquí? En otra versión dice, no, que tu palabra es más dulce que la miel, ¿no? ¿Saben qué cosa es la miel? La miel es algo muy delicioso. Y antiguamente, ¿no? Acuérdense que este libro fue escrito en el Oriente. Ellos utilizaban la miel como un sustento de vida. Dice que cuando el soldado iba a la batalla, se comía un poco de miel, tenía las energías suficientes para poder luchar en la batalla y no desmayar. Pero dice, tu palabra es dulce a mi paladar más que la miel en mi boca. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, amados hermanos, puesta en nuestra vida, nos va a traer mucho más beneficios de lo que la miel puede darnos. ¿Cuántos saben que la miel es rica? Amén, ¿cierto? La palabra de Dios es más rica que la miel. ¿Cuántos sabemos que la miel es nutritiva? ¿No? La palabra de Dios es más nutritiva que la miel. Si la miel te da energía, vitalidad para que tú puedas estar todo el día trabajando sin problemas, cuanto más la palabra de Dios en tu vida te dará la energía suficiente y la vitalidad necesaria para que puedas vivir no solamente todo ese día, sino todo el resto de tu vida. Por eso, cuán necesario es para nosotros que esta palabra de Dios sea guardada en nuestro corazón y podamos vivir a través de ella. Amén. Y para terminar, el verso 104 dice, rechazo la mentira porque tú enseñas, porque tus enseñanzas me hacen sabio. Rechazo la mentira porque tus enseñanzas me hacen sabio. Cuando nosotros nos cedemos a la enseñanza del Señor, cuando nosotros recibimos la instrucción del Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a ser sabios. Por lo tanto, vamos a fácilmente entender qué cosa es la mentira, qué cosa es lo que no viene de Dios, qué cosa es lo incorrecto, y lo voy a rechazar. Cuando nosotros somos instruidos por la palabra de Dios, nos va a traer sabiduría a nuestras vidas. Y vamos a simplemente apartarnos de la mentira. ¿Quién es el padre de toda mentira? Jesús lo dijo claramente en los evangelios. Satanás, el diablo. Él es el padre de toda mentira. Entonces, ¿cómo vas a rechazar tú la mentira cuando tú realmente conoces o eres instruido por la verdad? Una vez alguien dijo, ¿cómo yo puedo diferenciar un billete falso? Conociendo al verdadero. Nunca vas a tú a reconocer un billete falso reconociendo, o sea, entrenándote solo con billetes falsos. No. Si tú conoces la verdad, el verdadero billete, vas a saber cuáles son los falsos. Por eso el Señor dijo, tú conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Vas a poder fácilmente rechazar la mentira, porque la verdad de Dios estará morando en ti, habitando en ti, haciendo morada en ti. Sus enseñanzas te hacen sabio.
para que puedas vivir una vida conforme a su voluntad. Dios no quiere que vivamos, hermanos, una vida por vivir. Él quiere que vivamos una vida que le agrade a Él. Él no quiere que vivamos porque, bueno, pues ya soy libre para hacer lo que quiera. No, eres libre para vivir conforme a su voluntad, para sus propósitos, para su gloria. Por eso vino Jesús a esta tierra. Él no vino simplemente para que haya Navidad, Año Nuevo, como digo yo a veces. Él vino para que la gente pudiera restaurar su vida nuevamente, para tener una vida cercana al Señor. Y para que eso sea posible, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos encontrarnos con el Señor. Necesitamos encontrarnos con la palabra. Y cuando nos encontramos con Él, ¿cómo vamos a vivir ahora? Obviamente, por la palabra, porque en ella está nuestro sustento. Todo el día en ella es nuestra meditación. Y en ella constantemente tenemos que estar viviendo cada día de nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Acuérdate, todo el día en ella es mi meditación, porque siempre están conmigo. Cuando nosotros estamos constantemente meditando la palabra de Dios, en todo tiempo vamos a saber que Dios está con nosotros. Si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, va a ser difícil que Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Pero si estamos con ella meditando todo el tiempo, entonces Dios está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Amén. Dejemos que la palabra del Señor obre en nuestras vidas en este tiempo. Tomemos la palabra de Dios como la verdad que necesitamos para vivir cada día de nuestras vidas. No dejemos que el enemigo nos engañe y nos confunda. Y la única forma como nosotros vamos a poder entender y discernir las artimañas del diablo, los engaños del diablo, las formas como nos quiere confundir o tentar, es conociendo y habitando y estudiando la palabra de Dios. Todo el día en ella es mi meditación. Nos ha hecho más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. El Señor siempre va a estar con nosotros a medida que nosotros escudriñemos la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios, la Biblia, va a ser nuestra arma principal, nuestro alimento vital en nosotros. Cada día tenemos que alimentarnos de ella, cada día tenemos que nutrirnos en ella, cada día tenemos que empezar a vivir con ella, porque a medida que vivamos en la palabra de Dios, vamos a poder entender que Dios no solamente quiere que nosotros vivamos bien, sino que anhela que nosotros vivamos su palabra, que hagamos de esta palabra una cosa práctica para nosotros, cada día, en cada instante, en todo momento, para que podamos disfrutar una vida buena, agradable y perfecta. Amén. Papito bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado, porque tu palabra es la verdad, Señor. En ella encontramos lo mejor para nosotros. Tú nos has dado tu palabra como nuestro alimento básico, Señor. No solamente para leerla, sino para estudiar tu palabra todos los días, Señor. Y podemos entender que cada vez que nosotros meditamos en tu palabra, vamos a recibir tu dirección, vamos a recibir tu enseñanza, vamos a recibir tu consejo y sobre todo vamos a recibir lo bueno que es tu palabra. Como dice la Biblia, Señor, que más dulce que la miel es tu palabra, Señor, y más útil, más nutritiva y de mayor beneficio para nosotros, tus hijos, quienes escuchamos, quienes meditamos, quienes escudriñamos esta palabra. Gracias por ella, Señor, que nos alimenta cada día, sabiendo de que tú, Padre, tienes preciosas y grandísimas promesas para cada uno de nosotros, y que no solamente vivimos por causa de esas promesas, sino vivimos por tu amor, por el cuidado y la provisión de vida que tú nos has dado. Gracias te doy, mi Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, papito bueno, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.